Bueno, si les parece, vamos arrancando. Tati, Dale. ¿querés poner a Dale. grabar? Sí, ya puse. ¿Y arrancas vos? Bueno, nada, para presentarme, yo soy Tatiana, soy de la agrupación INTI. Somos una agrupación estudiantil de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de La Plata. Pertenecemos a la UNLP y nada, ya tenemos 12 años como agrupación, básicamente eso. Y mi compañera Lucía, que también va a estar conmigo ayudando. Hola, ¿cómo están? Bueno, y hoy invitamos a... Ay, perdón, me estoy escuchando doble, ¿puede ser? Yo te No. escucho bien. Hoy invitamos a María Julia Constant, de la campaña, que es integrante de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y también estamos con Mailén, no sé si ya se sumó Florencia, de la Red Socorristas de La Plata. Bueno, y ahora, bueno, antes de darles un espacio a ustedes para que se presenten y nos cuenten qué hacen en sus organizaciones, en sus espacios, primero a la gente que se suma, les pedimos que estén con el micrófono apagado para que no haya ruidos digamos, que hagan como interferencia mientras hablan las compañeras. Después, la idea es que esto sea un panel, digamos, una charla de debate y que puedan hacerles todas las preguntas que quieran. Así que pueden ir, mientras ellas se presentan y nos cuentan lo que quieran contarnos en la presentación, pueden ir dejando preguntas por el chat y después las leemos, y después, un poco más adelante, si quieren, pueden sacarse el muteado y hacer las preguntas ustedes mismos, digamos. Bueno, les damos ahora el espacio a María Julia, si querés presentarte. Bueno, gracias. Y bueno, gracias por esta iniciativa. Me parece bárbaro, la verdad, cerca del 3 de junio. Así que gracias por la invitación. Bueno, yo pertenezco a la campaña. Ay, te muteaste. Julia. Se muteó. Creo que se le cortó también. Julia, no se te escucha. Has muteado el... Ahí va. Hola. Sí, ahí te escuchamos. Perdón. No, les decía que pertenezco a la campaña desde la organización a la que pertenezco desde hace muchos años, que es la colectiva feminista Las Azucenas, que está desde los inicios de la campaña, o sea, hace 15 años, desde el 2005. Nosotras como colectiva militamos 3 ejes: uno, la violencia contra las mujeres y las disidencias sexuales, bueno, el aborto fundamentalmente, contra el abuso eclesiástico infantil y el abolicionismo. Así que desde la campaña nacional por el derecho al aborto, siempre tratamos de militar y de coordinar, tratar de generar redes y articular con muchas organizaciones en La Plata, fundamentalmente desde el año 2009. Buenísimo. Mailén, ¿querés, no sé si está Florencia o querés presentarte vos y contarnos? Sí, Flor creo que estaba por entrar, no sé si ya entró. Okay. Porque estoy de celular y no veo a todos, pero bueno, mi nombre es Mailén, formo parte de Socorristas en Red, que acá nos llamamos Las Bravas. Estamos ya hace, creo que casi 2 años, no me equivoco, activando en la ciudad. Formamos parte de la red de Socorristas en Red. Nada, lo que hacemos es básicamente acompañar decisiones, brindar información y acompañamiento a las interrupciones, a la gente que desea interrumpir un embarazo. Particularmente también en las Bravas tenemos la teoría de acompañar y la práctica de acompañar cualquier decisión, así que también se acompaña a las personas que desean seguir gestando. Y formamos parte de campaña, también articulando con las compañeras en todo lo que implica, nada, los espacios para
para lograr la legalización y que salga el proyecto y demás. Particularmente, yo creo que hace un año que me sumé a campaña, no me acuerdo ahora mismo cuándo entré. Y es un espacio muy piola, está muy bueno porque estamos con un montón de otras compañías de otras organizaciones, además de nosotros, articulando la región de La Plata para nada, trabajar lo que es el tema del proyecto y el acceso a derechos, por decirlo de una manera más amplia, acá. Y nada, gracias por el espacio, por la invitación, y no sé si Flor está y quiere agregar algo, y si no... Sí, ahí llegué a la mitad justo de lo que estabas hablando, así que fue la Hola, presentación. Hola Flor, ¿cómo estás? Buenas. ¿Querés? Nada, estamos en el momento de presentación, si querés, nada, presentate, contanos vos quién sos y en la organización en la que estás. Bueno, entiendo que estás en Las Bravas con Mailén. Mi nombre es Florencia, soy parte de Socorristas. No sé, Mai, qué fue lo que estuviste aclarando, así que por eso vengo. La dejo ahí, soy parte de Socorristas. Está Para no bien, pisar y decir lo mismo. buenísimo. Em, Están diciendo en el chat que hay una persona que se le corta en la comunicación, no sé si a alguien más le pasa, pero No, capaz que estamos, no, o sea, yo lo escucho la verdad perfecto, pero capaz que si estamos, no sé si influirá, pero si estamos todos con la cámara, capaz que como que va más lenta la conexión, así que, no, o sea, si quieren sacar la cámara para el video, eh, capaz para que vaya un poco más rápido. Bueno, habíamos pensado como un eje para empezar el debate. De paso, repito, quien tenga cualquier pregunta que quiera hacer puede ponerlo en el chat. Habíamos pensado para empezar el debate que nos cuenten un poco cómo vivieron estos 15 años de campaña. Julia, vos nos decías que estás desde el inicio. Bueno, eso, que nos cuenten un poco los 15 años de la campaña. Y además, Sí. si pueden contarnos un poco, por lo que sabemos, estuvieron haciendo actividades, tanto Socorristas como la campaña estuvo haciendo actividades en este aislamiento preventivo y obligatorio que estamos viviendo. Si nos querían contar eso también. bueno, el 28 de mayo pasado cumplimos 15 años como campaña, y bueno, hoy somos muchas, hoy sabemos, todas conocemos lo que se transformó esta marea verde, desde aquel pañuelazo del 19 de febrero del 2018, la vigilia con la media sanción, bueno, cuando fue también en el Senado, la gran cantidad de pibas, pibes, de compañeras de distintos lugares a nivel nacional, pero bueno, no fue siempre así. A mí en particular, hablo del pañuelazo del 19 de febrero del 2018 porque me sorprendió. Ayudó que haya salido en los medios de comunicación, que hayan salido actrices hablando de que habían abortado, que haya salido el pañuelo verde en la televisión, pero fundamentalmente creo y creemos como campaña que es un proceso de mucho tiempo, de mucha perseverancia, de antes de la campaña, cuando existía la Comisión por el Derecho al Aborto. Ya en 1990 y pico, había muchas compañeras que estaban luchando por el derecho al aborto en la Argentina. La campaña se conforma en el año 2005, pero ya antes se trabajaba en la calle, se hacía firmar en apoyo al aborto legal, y bueno, fueron todas prácticas que después como campaña incorporamos permanentemente. Nosotras, dentro de nuestras posibilidades y en cada lugar del país, siempre estuvimos en la calle. Éramos pocas, con una mesa, difundiendo nuestro proyecto, haciendo firmar un petitorio en apoyo al proyecto, y esto era muy importante porque nos permitía un diálogo con la gente, y ahí íbamos viendo cómo se iba aumentando el gran apoyo social a esta demanda, porque nos permitía hablar
y nos decía, sí, es una realidad. Cuando hablábamos de que se hacían 500.000 abortos por año, que era el número que tenía el Ministerio de Salud de la Nación, nadie lo negaba. Todo ese trabajo en la calle, y también la importancia de los encuentros nacionales de mujeres que llevábamos con nuestros materiales, hacían que se vayan formando otras campañas a lo largo de todo el país. Tucumán, Jujuy, Salta, Ushuaia, porque era el momento de encontrarnos. Y se llevaban nuestros materiales, los pañuelos, y ya querían formar parte de la campaña. Pero eso se fue sumando y se fueron generando redes en la campaña, a medida que necesitábamos en nuestra actividad cotidiana ese trabajo en red. La red de profesionales por el derecho a decidir, cuando había alguna mujer que no le querían hacer la interrupción legal del embarazo, en algún hospital público de la provincia de Buenos Aires o de otro lugar del país, enseguida, bueno, nos conectábamos entre todas, a ver, generábamos esa red para hacerlo cumplir, para exigirlo y para que se pueda desarrollar esa práctica, ¿no? Y bueno, y a lo largo de estos años, también se armó la red en el año 2004, 2005, la red de docentes por el aborto legal. Veíamos que era una necesidad, porque teníamos la ley de educación sexual integral, pero no se cumplía, y una de las consignas centrales de la campaña es educación sexual para decidir. Entonces nos preguntábamos, bueno, ¿qué estrategias nos dábamos? Todo esto de la forma que nosotras construimos la campaña. Nosotras lo construimos en forma consensuada, transversal, plural, todas nuestras decisiones se toman en plenaria, y ahí generamos la estrategia. Y en ese sentido, con la red de docentes por el aborto legal, veíamos que había una falencia, que sigue habiendo. Entonces empezábamos a armar talleres, le ofrecíamos estos talleres a los sindicatos, como herramientas para las docentes y los docentes en relación al aborto, a la interrupción legal del embarazo y a la necesidad de legalizar el aborto voluntario, ¿no? Y bueno, les llevábamos nuestros materiales, nuestro proyecto. Así que hoy llegamos a tener 15 años, pero fue una constante militancia en todos lados, en las facultades. El proyecto de la campaña lo fuimos llevando a las universidades desde el año 2007, y ahí conseguimos la adhesión de muchísimas universidades y facultades, desde la UBA, desde La Pampa, Comahue, Rosario, antes de tener las cátedras, porque hoy tenemos la red de cátedras por el derecho al aborto. Pero antes hicimos todo un trabajo de llevar nuestro proyecto para que adhieran las distintas facultades. Por eso, fue una militancia constante, así de la misma forma que íbamos presentando y presentamos en 8 oportunidades el proyecto, porque iba perdiendo validez parlamentaria. Un proyecto también elaborado colectivamente, aprobado en plenaria, que fuimos modificando, lo fuimos mejorando porque perdía actualidad, y porque creíamos que había cosas que teníamos que ir modificando. Y también el proyecto que hoy tenemos, que está en vigencia todavía en la Cámara, fue producto de un trabajo muy importante de una comisión redactora, que forma parte de la campaña, que es transversal, porque hay compañeras desde una mirada que son abogadas de la medicina, psicología, docentes, y ese último proyecto también con un intercambio con todas las regionales de campaña, y aprobado en plenaria. Lo que quiero hacer ver es que si hoy esta masividad que tiene la campaña, la marea verde, el apoyo que tenemos en muchos países de Latinoamérica, que han tomado hasta el color verde de su pañuelo como símbolo de esta lucha,
países y ciudades de Europa que han apoyado los pañuelazos a lo largo del año 2018-2019, tiene que ver con una forma de construcción que tiene la campaña, que defendemos, que para mí es única en el país, esta construcción transversal, que no es fácil, porque tenemos muchas organizaciones políticas, que va desde el radicalismo al marxismo, compañeras históricas, feministas, que tenemos análisis de otros temas con muchas diferencias, pero que a pesar de todo eso seguimos construyendo y militando claramente por este objetivo que es la lucha por el aborto legal. Así que yo rescato estos 15 años por este trabajo colectivo y porque nunca dejamos la calle. Además, o sea, tuvimos un trabajo parlamentario cada 2 años de juntar avales, pero siempre acompañado por una visibilización en la calle y también en todo lo que son las fechas de la agenda feminista, desde aquel 3 de junio del 2015, por la muerte de Chiara Báez. Ya me confunden los nombres porque desgraciadamente hay más de 1.100 y pico de femicidios desde el 3 de junio del 2015 a esta parte, así que por eso me confundo. Pero nosotras ese 3 de junio salimos con un grito que fue que la muerte por aborto clandestino también es violencia hacia las mujeres, y también decíamos ni una menos, ¿no? No sé. No, buenísimo, increíble. Em, Flor o Mailén, si quieren sumar algo a lo que dijo Julia, y también agarrando el otro eje que planteó Tati, del contexto actual que estamos viviendo, de aislamiento, qué actividades tienen pensados o que han hecho en este momento, maneras de difusión o maneras de seguir garantizando nuestros derechos en este contexto. Estaba muteada, perdón. No sé, vos, Flor, ¿querés empezar o lo hacemos juntas, como quieras? Particularmente quizás yo puedo hablar de mi experiencia como socorrista, también hace remotamente poco que estamos dentro de la campaña de La Plata, pero totalmente de acuerdo con todo lo que implica tener una visión histórica de lo que son los movimientos feministas, entender que hubo como un quiebre desde el primer Ni Una Menos, quizás, y ahora todo parece como muy naturalizado, o como que estamos más acostumbradas, tengo esa sensación, a verla como que, nada, el panorama de ahora donde ya estamos hablando con un poco más de normalidad de la cuestión, la gente lo está debatiendo en muchos otros más espacios. Me parece súper importante como tener esa visión hacia atrás de, nada, todo el laburo que conlleva efectivamente día a día poder armar una red que funcione y hacer que la protesta llegue a la gente, y que la gente se la tome como propia y que la mueva, porque mucho de lo que pasó con el otro día, particularmente en cuestiones de la cuarentena, nos hemos volcado seguramente todos a esta clase de actividades virtuales, entonces estamos tratando de, nada, manejarnos con seguridad y al mismo tiempo no dejar de hacer escuchar nuestras voces, si bien hubo actividades en la calle con aislamiento, el aislamiento de la seguridad mínima. Las compañeras estuvieron en las calles para el 3 de junio, no, perdón, me mezclan las fechas. Para el 28. Para el 28 estuvieron en las calles las compañeras, también hubo una compañera nuestra que fue. Creo que a las agrupaciones en particular nos cuesta muchísimo no poder habitar la calle, porque es el lugar donde sabemos que es recontra importante hacer presión, porque efectivamente es los lugares donde podemos encontrarnos y que la gente nos escuche, y que los lugares de poder den vuelta la cara y nos miren y empiecen a responder un poco a las exigencias. De hecho, la historia siempre da cuenta de cómo sin presión las cosas no suceden. Entonces quizás también a todos nos ha tocado tener que reinventarnos en esta situación de cuarentena para poder seguir activando, las socorristas poder seguir acompañando, poder seguir brindando información, y bueno, con los compañeros de campaña también, activar de forma conjunta
en actividades, en difusión de información. A las Bravas en particular, supongo, hablo del terreno de La Plata, que es donde estamos manejando nosotros. El otro día, para el 3 de junio, hicimos un pequeño vivo hablando también de información y de cómo es el acompañamiento nuestro en cuarentena. Y creo que es más o menos lo mismo, se nos distancia un poco el tema de poder encontrarnos con las pibas, obviamente, y hay una instancia de taller que es como solemos trabajar nosotros, de escucha más cercana, más presencial, que ahora se nos hace a través de un teléfono, una llamada y demás. Pero bueno, hemos tratado de acomodarnos como podemos para poder seguir acompañando, estamos articulando de muy buena manera con todo lo que es el sistema de salud de la zona de La Plata, con las diferentes consejerías, nada, para poder acompañar a las pibas a que lleguen a la buena información, como siempre, tratar de estar al pie del primer llamado. Nuestras compañeras de la línea están haciendo un laburo muy increíble, tratando de contener toda esa ansiedad, porque imagínense que estando encerradas en sus casas, en sus casas, la situación de quizás de pensar cómo accedo a una interrupción segura se hace mucho más pesada o mucho más angustiosa. Entonces quizás nuestra primera batalla está en contener esa ansiedad y articular de la mejor manera con los profesionales, como decía también María Julia, de la red de profesionales por el derecho a decidir, y empezar ahí nada, todo un camino de escucha, de acompañar, de nada, de poder estar pese a que no nos podemos ver, y por suerte en la zona de La Plata estamos teniendo muy buena respuesta, nos estamos acomodando muy bien con el trabajo con las consejerías y los demás espacios de atención primaria, pero bueno, nada, supongo que también es como muy nuevo para todos. Creo que estamos todos intentando inventar la mejor manera, más cuidada, y no fallar, y no dejar el espacio, porque esto es una opinión personal, pero también cada uno en cuarentena está como lidiando con un montón de mambos que no tiene que ver solamente con la cuestión general, sino con cada uno, en algo que es muy nuevo para todos, pero yo supongo que con todos los que habitamos los espacios de militancia sabemos que incluso en estos momentos más difíciles hay que seguir acuerpando como se pueda, y nada, como laburando igual, supongo que con nuevas herramientas y demás. No sé si me estoy olvidando de algo, pero si Floro, creo que Mari también se sumó, así que, pero cualquier compañera socorra que quiera opinar, por supuesto, bienvenida. Sí, no sé si hay alguien más de socorristas que quiera sumarse a lo que decía Mai. Tenemos, nos hicieron una pregunta por chat. Perdón que estoy insistiendo, lo repito porque hay gente que como que se va sumando todo el rato, entonces, nada, que si quieren hacer preguntas nos pueden dejar por el chat. Si no, también si en algún momento quieren abrir el micrófono y preguntar, son bienvenides. Les preguntan a ustedes si consideran que el Ministerio de la Mujer es un cambio positivo para los derechos de los géneros y reimpulsar la ley por el aborto. Yo, en particular, creo que la creación del Ministerio de la Mujer a nivel provincial y a nivel nacional es producto de la lucha del movimiento de mujeres y del feminismo. Es una respuesta a esa lucha permanente que damos en las calles. Es producto de ese 3 de junio del 2015 y de los distintos paros que nos dimos y nos autoorganizamos. Ahora lo que queremos son políticas públicas, en particular, por lo menos es lo que necesitamos. En esta situación de pandemia es muy grave la cantidad de femicidios y travesticidios. Más o menos, yo lo saqué del Observatorio de Género de Mumalado, los datos, desde la pandemia, desde la cuarentena, ya 13 de marzo, hubo 61 femicidios, y el 20% con denuncias previas. Esto es, o sea, que se podrían haber evitado.
¿no? Claramente la justicia no está haciendo absolutamente nada. Sabemos que en provincia de Buenos Aires se votó un presupuesto para violencia, pero no sabemos de cuánto es. Me parece importante, hablo en particular y también desde mi colectiva, que hay que sacar a las mujeres en lo que se plantean, quédate en casa, pero quedarse en casa es quedarse con el agresor, ¿no? Y estoy hablando de un 20% con denuncias previas, o sea que se podría haber evitado, se las podría haber sacado. Así como a los turistas que venían del exterior, se las ponían en hoteles, ¿por qué no a las mujeres? ¿No? También hubo travesticidios, pero no hay registro de esos casos. Así que la situación de la violencia hacia las mujeres y las distintas disidencias sexuales en pandemia es muy grave. Hay solo 2 refugios en la provincia de Buenos Aires. O sea, claramente no basta, ¿no? La situación de las trabajadoras de la línea 144. Hasta hace poco las trabajadoras de la línea 144 en Capital Federal estaban en conflicto porque no les pagaban. O sea, por un lado, yo creo que el resultado de que hoy haya un ministerio es producto de esta lucha, pero que faltan muchas cosas, que falta políticas claras, que falta presupuesto, que faltan refugios, y más en esta coyuntura. Nosotras, si me permiten, salimos a la calle, agregaba lo que decía la compañera del socorrismo, antes del 28 de mayo, desde el movimiento de mujeres, desde la multisectorial de La Plata, de la cual formamos parte de la campaña, no estábamos saliendo, nos comunicábamos por redes. Pero tomamos el ejemplo de las compañeras de Capilla del Monte, primero con la desaparición de Cecilia Basaldúa, y después cuando se halló su cadáver, que todavía siguen exigiendo que se esclarezca el caso. Y nos dieron el empuje para salir, porque las compañeras salieron con distanciamiento social, con barbijo, con carteles. Entonces, bueno, estábamos tan indignadas, impotentes también, algo teníamos que hacer, porque esa semana, cuando se encontró el cuerpo de Cecilia Basaldúa, hubo otros femicidios. Salimos a la calle, fuimos a Plaza Moreno, que es nuestro lugar, que es donde hacemos los pañuelazos, que es donde sacamos las marchas del Ni Una Menos. Salimos de ahí, frente al municipio de La Plata, atrás la catedral. Y bueno, y simplemente fue 20 minutos, pero con los carteles, y era emocionante pero muy triste, porque leíamos los nombres y no terminábamos más. Lo digo y la verdad que me emociono porque fue así. Yo los leía y no terminábamos más de decir presente. De los femicidios durante la cuarentena, ¿no? Y fue antes del 28 de mayo. Eso fue el puntapié para decir, bueno, tenemos que seguir con todos los recaudos. También decíamos como con muchas compañeras que las que no pueden ir, o que las que no quieren ir, y es totalmente respetable, nos acompañen en las redes, nos acompañen desde su ventana, su balcón, con un cartel. Y así empezamos, y lo mismo hicimos el 28 de mayo. Hubo muchas acciones virtuales desde la mañana, desde la campaña nacional por el derecho al aborto, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, pero en La Plata salimos junto con compañeras y organizaciones de la multisectorial, y estuvimos enfrente a la municipalidad reclamándole al intendente Garro lo que ya le veníamos reclamando hace mucho, que son consejerías en los barrios, en las salitas de los barrios, que tenemos solamente 2, y que sabemos que ahí es la mujer donde más cerca tiene para ir. A veces ir a un hospital, y más en este momento, le resulta mucho más difícil. Ahí recordamos la muerte de una mujer del barrio Los Hornos, creo, en el mes de diciembre del año pasado, que también estuvimos en la Municipalidad de La Plata, porque esta mujer llega al Policlínico San Martín con un aborto casero y no le pudieron salvar su vida.
Ahí mismo le pedimos una audiencia al intendente Garro, que todavía la estamos esperando, y también en ese 28 de mayo reciente reclamamos políticas públicas al Ministerio de Salud de la provincia. Nos parece muy positivo que haya una resolución en apoyo al protocolo de aborto no punible, pero creemos que falta mucho, que garantizamos las consejerías, las compañeras de la red de profesionales por el derecho a decidir, que ayudan y acompañan las compañeras del socorrismo y otras colectivas feministas, pero necesitamos una política para todo el sistema sanitario de la provincia de Buenos Aires, capacitación para el segundo trimestre, capacitación en AMEU, bueno, muchas cosas que por eso estuvimos en la calle, ¿no? Ahí Mari puso en el chat que a Flor se le tildó la compu y que está para acompañarnos. No sé si querían agregar algo más. Hola, yo soy Mari, que avisó Flor que se le trabó la compu, ¿no? Hola. Así que no sé si me escuchan ahí. Sí, sí, Mari. te escuchamos. No, ahora no. Bueno, No. ahí, Ahí porque sí, según ahí, donde me muevo. Bueno, ahí sí. creo que la pregunta hablaba de la creación de ministerios, si había ayudado en algo, ¿eso era? ¿Puede ser? Sí. Bueno, por ahí lo mismo que viene planteando María Julia, la creación de ministerios y de leyes y de protocolos tiene que ver con años de lucha en las calles y con militancia y con activismo cuerpo a cuerpo, día a día, en construcciones desde la micropolítica donde se lleven estas demandas sociales a ponerse en agenda pública y en agenda política, y que ahí recién la tome quien gobierne desde el Estado para dar respuesta a estas demandas sociales, ¿no? Entonces, si bien obviamente estamos contentas con la creación de este ministerio, entendemos que no es una voluntad política de un gobierno, sino de años y años de lucha que se lleva a cabo en las calles, en las escuelas, en las universidades, en talleres, en sindicatos, en clubes, en barrios, en el territorio. Entonces, es importante resaltar esto, que los derechos se ganan con lucha social, ¿no? Y que de ahí se llevan a la agenda política para que den respuesta. Así que bueno, quería remarcar eso, y que también estamos en diálogo, en comunicación, pero bueno, más allá de las voluntades políticas, siempre lo que se demanda son acciones concretas, ¿no? Políticas públicas de ejecución concreta, real, decir, bueno, existe este presupuesto para tal y tal acción, y te vamos a acompañar de tal y tal manera con estas herramientas, con estos insumos. A eso hablamos de cosas concretas, más allá de la elaboración conceptual de cómo llevar adelante esas políticas públicas. No sé si respondí lo que iban diciendo por ahí. Sí, sí, re. Hay otra pregunta en el chat que dice, yo quería consultar qué tanto está articulando el Ministerio de la Mujer con la campaña del aborto, sobre todo respecto al proyecto que dijo Alberto que va a presentar, y qué relación tiene este proyecto con el de la campaña. Con respecto al proyecto del Ejecutivo, lo desconocemos. Bueno, sabemos que en la inauguración de las sesiones de la Cámara de Diputados, el presidente habló de la necesidad de que va a presentar un proyecto de interrupción legal del embarazo. Los medios de comunicación, depende del medio, hablaban de una cosa o de la otra, pero lo desconocemos totalmente. Lo que sí conocemos y defendemos es nuestro proyecto. Un proyecto, como dije previamente, que lo elaboramos todas, todes, y que es el proyecto que apoya a la calle, es el proyecto de la Marea Verde. Así que confiamos en que salga ese proyecto, ¿no?
Con respecto bueno, al Ministerio de la Mujer, en relación la provincia de Buenos Aires, nosotras desde distintos lugares de la provincia de Buenos Aires pedimos una reunión, pero bueno, después vino todo lo de la pandemia y no la pudimos concretar, ¿no? Con el Ministerio de la provincia. Pero con respecto al proyecto, eso. No sabemos si en este momento que está sesionando diputados y senadores se va a presentar el proyecto del Ejecutivo. La verdad que no sé, por lo menos en algunos medios están planteado que no, que Alberto Fernández planteó que hay otras urgencias, pero bueno, lo que sí queremos es que se discuta y que salga nuestro proyecto, de una vez por todas, ¿no? Ya lleva muchos años y hay un apoyo social muy importante, muy importante. Que por eso queremos que fue esta gran masividad que hizo que esté en la agenda política, ¿no? Nadie nos regaló nada, sino que lo hicimos desde nuestra militancia. Por eso, después de muchos años, se trató el proyecto. Claro. Sí, lleva muchos años siendo trabajado y mejorado, como decías vos, que fue adaptado a que quedaba obsoleto y tenían que agregar cosas, cambiar cosas, tal cual. Sí, sí. Mejorándolo. Más tomamos claro. en cuenta lo que salió con la media de sanción, ¿no? Que no fue el proyecto de la campaña, porque una vez que se presenta el proyecto, se trabaja en las distintas comisiones, pero también se tomaron elementos de esa media sanción. No hay que olvidarse que hubo 700 exposiciones antes de que salga la media sanción, eso fue también histórico para el país, con exposiciones que eran de la ciencia, la medicina, el derecho, la sociología, bueno, algunos casos familiares, como el caso de la mamá de Ana María Acevedo, ¿no? Un caso emblemático en nuestro país, de Santa Fe, intervenciones de muchas compañeras de la campaña, históricas, que ya estaban antes, como decía hoy, de la creación de la campaña luchando por el aborto legal. Hubo 700 exposiciones, fue muy, muy rico. Todo eso también sirvió para la elaboración de un nuevo proyecto. No sé si May o Mari quieren agregar algo. Por ahí comentar que María Julia, yo también estoy en la campaña, May también, por eso nosotros la conocemos, somos parte de la campaña con ella. María Julia estuvo en la comisión redactora del proyecto, ¿no? Es un proyecto que se presentó un montón de veces, que se necesitó un montón de discusión, un montón de charla, y el proyecto que presenta el Ejecutivo desconocemos la letra. Entonces, nosotras vamos a seguir acompañando y apoyando el proyecto de la campaña que lleva años de presentarse y de modificarlo, por eso María Julia puede hablar más en específico, que estuvo en la redacción del mismo, que participaron muchísimas redes para la elaboración del mismo. Entonces nos encontramos con esta incertidumbre, no sabemos la letra del proyecto que va a presentar el Ejecutivo, no podemos decir es bueno, es malo. Sí es muy interesante que desde el Ejecutivo se quiera presentar un proyecto, pero hay que ver cuál es la letra del mismo, ¿no? Claro. Hay otra pregunta de Mili. Hola, quería consultarles un poco cómo les atraviesa militar este tipo de temas, como el aborto y los distintos tipos de violencia de género, ya que es algo que siempre está presente en nuestro día a día y muchas veces es complicado estar ayudando a otros cuando uno está tan inmerso también en estas violencias. No sé quién quiere arrancar respondiendo a eso. Si querés arranco, no sé, Mari o Flor. Dale, May, eso te iba a decir, dale, May. Lo bueno del Zoom es que uno puede ver quién arranca o no. No,
particularmente, personalmente el otro día también en el vivo hablamos de, bueno, como decía María Julia, y como todos ya sabemos que todos los días lamentablemente estamos con un nuevo nombre en la lista, que justamente por eso lo que pedimos son respuestas prácticas, reales y concisas, y que realmente el gobierno y la gente que tiene poder accione directamente, particularmente desde el socorrismo, nos toca muchas veces atravesar obviamente situaciones que tienen que ver con una interrupción, con un aborto, que están sobre una situación de violencia, que implican, no sé, justamente esto, lo que decía María Julia, que al no poder salir a las calles, al no poder existir otros espacios de contención, muchas personas y cuerpos gestantes viven diariamente con sus agresores, lo cual, de hecho el otro día veía había leído la estadística y ahora no me acuerdo cuánto es la cantidad de llamados que habían aumentado por denuncias de violencia de género, lo que va de la cuarentena, pero creo que era cerca de un 40%, no quiero mentir, pero creo que después voy a buscar ese dato y lo voy a pasar acá antes que termine esto, porque justamente la situación de la cuarentena hace que un montón de esas situaciones, como un montón de desigualdades estructurales que se están desbordando por todos lados, que está pasando, nada, se vean más. Y particularmente desde el socorrismo, tratando de dar la respuesta más cuidada para la persona que se acerca a la línea, eh, para contenerla, para tratar de articular con los profesionales, sí, por supuesto, sí, con las consejerías, para que al momento también de acercarse puedan tener esa contención, tratando de dar mayor respuesta a los casos que son más, como más, no es que haya más o menos importantes, pero hay situaciones muy, muy zarpadas que se nos han acercado. De hecho, Mari estuvo también en primer contacto con una chica que se tuvo que ir de su casa con sus hijos. Hay gente que no puede esperar a que, ni siquiera nuestro llamado, ni siquiera nuestro mensaje, o a que a la línea la derive a una socorrista. Hay gente que se va con lo que tiene como puede en esta situación. eh, Nada, entonces también tratando de acompañar cada situación en particular, hemos hecho eh, una junta de donaciones bueno, para esta persona que tuvo que dejar su casa e irse con lo puesto y con sus hijos. Y así cantidad de otras situaciones que son más complejas. Eh, bueno, particularmente a mí ahora no, en mis casos, no me ha pasado tener que acompañar quizás a alguien que esté sufriendo así tan de cerca una violencia, pero sí siempre teniendo una mano. O buscando ayuda con las amigas, no sé, la gente que sabe, con abogadas, feministas, con el lugar de contención, poder activar, no sé, siempre de manera en red, como decía María Julia también, porque nunca estamos solas en esta cuestión de lo que es el movimiento feminista. Siempre estamos pidiéndole la mano a alguien más. No sé, Mari, si vos querías aportar algo más, no sé si del caso o de alguna otra situación en Por particular. ahí más específico a lo que estaban preguntando era de acciones concretas. Bueno, cuando nosotras salimos con esta colecta de alimentos, de dinero y de abrigo, no solo para este caso, sino que después pudimos juntar para acompañar a otras personas también en situación de violencia. Muchas personas de organismos estatales se comunicaron justamente con otra compañera y conmigo, quienes fuimos las que dimos los contactos públicos, y nos resulta insuficiente una respuesta del Estado con un bolsón de comida. Nos resulta insuficiente una respuesta del Estado con que pida la exclusión del hogar con alguien que no podía estar ni un minuto en esa casa y que se cansó de llamar al 144 y que no la atendieran. Entonces nos resultan insuficientes las respuestas concretas del Estado a las urgencias que son en el minuto a minuto, no escribir o llamar al 144, que ya se van a comunicar con vos, y si no, llamar al 911, y fíjate en qué situación estás. La respuesta tiene que ser enseguida de asistencia a esa persona, y claramente un bolsón de comida a una persona con hijos no te dura ni una semana, ¿no? Entonces, las que estamos dando respuestas a través de redes feministas, ¿no? A través de, bueno, ahora las redes sociales,
es que podemos llegar a acompañar estos casos, pero más que con alimento y con abrigo, necesitamos esas políticas públicas concretas de medidas de exclusión del hogar, pero con un sostén económico a la persona que está sufriendo violencia de género, porque si no, lo que sucede es que la mayoría de los casos, la violencia no solo física, emocional, sino también económica, entonces no pueden sostenerse en el tiempo personas que no tienen un ingreso económico ni tienen esa protección de parte del Estado. Creo que por ahí va la pregunta que estaba haciendo Milagros, ¿no? Sí. Hay otra pregunta antes que hizo Yami, que después la quiero leer porque me parece reinteresante y como la hicieron, obviamente la voy a leer, pero hay otra pregunta después que medio sigue con igual, lo que estamos no sé si ¿Qué? Julia quería agregar algo, como que quedó sin hablar también. Digo, porque un poco tomando lo que decía Mari, que me parece re importante, pero también nos dimos una política en relación a la difusión en este momento de cuarentena, a la interrupción legal del embarazo. La campaña a nivel nacional largó toda una campaña para llegar a los lugares, a los barrios, con información segura de que nuestros derechos no están en cuarentena, y así lo hicimos en la ciudad de La Plata, llamamos a una reunión con todos los recaudos, ¿no es cierto?, que tienen, a organizaciones que tienen trabajo territorial, para entregarles material que puedan llevar a los barrios, donde, bueno, ahí hay direcciones, teléfonos, a dónde se pueden dirigir, el teléfono del programa de salud sexual y reproductiva, de las compañeras del socorrismo y de otras colectivas que hacen acompañamiento, el proyecto de la campaña, un manual, un instructivo de cómo hacerse un aborto con pastillas. Realmente nos parece muy importante que en este momento se difunda y seguir generando eso, ¿no? Por ahí hay cosas que tendría que difundir el ministerio, pero bueno, siempre nos pasó así a lo largo de todos estos años. Lo difundimos nosotros, y en este momento nos parecía muy, muy importante llegar a los barrios, por eso la difusión de este material, ¿no? Esta otra pregunta que como que viene de la mano de lo que están comentando es, dice, quisiera saber qué está haciendo efectivamente el Estado en sus distintos niveles con la violencia de género en el marco de la pandemia. Dice, los datos ya están, el aumento de femicidios o la violencia al interior de las casas y la cuarentena, pero ¿qué estrategias concretas hay como respuesta a este problema? No sé quién. Bueno, yo creo que algunas cosas ya lo estamos diciendo, ¿no? Sí, sí. Lo que exigíamos, lo que pedíamos en cuanto a políticas públicas, lo que salimos a gritar acá en La Plata, específicamente 3 de junio, muchísimas situaciones de violencia. El caso de Ramona, de la Villa 31, la situación de precariedad, esto no es nuevo, ¿no? Las cosas que se podrían haber evitado. Yo creo que ya más o menos lo estuvimos explicando de las exigencias que tenemos el movimiento feminista, la campaña en concreto a las situaciones de violencia. Eso, bueno, como dije, se votó un presupuesto en la legislatura provincial, pero desconocemos cuánto es por mujer o disidencia sexual. Sabemos que el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires se reunió con la Iglesia, porque fue público, el Ministerio con Estela Díaz y un cura que ahora no recuerdo el nombre, para coordinar un trabajo en los barrios. A nosotros nos parece terrible eso, terrible que se confíe en la Iglesia Católica, la misma Iglesia Católica que protege a curas abusadores, la misma Iglesia Católica y todas las iglesias que presiona para que no se aplique la ESI, que hace lobby para que no se trate el proyecto.
Entonces me parece que confiar en las iglesias para el tratamiento de la violencia en los barrios, la verdad, creemos que no es una política adecuada. Y sí, confiar en las organizaciones feministas, de mujeres, que hace muchos años que hacemos acompañamiento. Mai o Mari, no sé si quieren agregar algo, igual ya venían respondiendo bastante. Bueno, la pregunta anterior decía, ¿qué sigue entonces? ¿Cómo sigue la lucha de las mujeres y las disidencias? Es muy amplia, pero... No, como sigue, como veníamos hablando, sigue cotidianamente, sigue todos los días, no, nunca paró nuestra lucha, al revés, en esta situación de aislamiento social se ha intensificado muchísimo el buscar herramientas para poder acompañar a todas las situaciones. Es muy complejo, porque para eso vos tenés que tener acceso a internet, o una vecina que te pueda pasar un teléfono, para poder acceder a estas redes de apoyo, de acompañamiento, de sostén. Nunca hemos parado día a día con ninguna acción, no hemos, no sé, por ejemplo, desde nosotros no hemos apagado el teléfono, no hemos dicho no damos más talleres, no, bueno, uno busca las estrategias y las herramientas, y como contaba María Julia el lunes, bueno, fue el lunes pasado, nos encontramos con las organizaciones territoriales, tiene que ver con esto, bueno, llévense la información a su territorio, que vean los carteles, repartan la información, que todas las personas puedan tener acceso a esa información, ¿no? Y a quién llamar y dónde buscar. Justamente antes de conectarme acá con ustedes, estaba acompañando un caso de otra persona de otra localidad, donde ingresó a una página, no solo donde le venden cualquier cosa a cualquier precio, sino dándole información que ponía en riesgo su vida. Entonces, es constante, justo está ahí Paz, y justamente fue un caso que me trajo Paz, el que estuve acompañando antes, por maternidades y crianzas feministas que estamos ahí, y decir, bueno, confíen en nosotros, les vamos a acompañar, las vamos a ayudar, si las mandamos a una consejería de salud sexual integral, es de la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir. No van a ser juzgadas, no van a ser violentadas, van a tener una respuesta, van a tener la medicación gratuita, y si no tienen acceso a ecografía, se les va a tratar de garantizar una. Ya sea en una salita, en un hospital, eso tiene que ver también con el tejido de redes y de instrumentos y herramientas para poder acompañar. Pero no hemos parado nunca y buscamos, bueno, nuevas estrategias, ¿no? Ahí pusieron una pregunta. Lu está silenciada. Estaba rehablando, esperen. Estaba por Estaba leyendo lo que pusieron en el chat. Sí. Dice, soy Paz de las Violetas de Carlos Tejedor y quisiera traer al debate lo que sucede fuera de las grandes urbes. Ayer tuvimos que acompañar un aborto que ya estaba en curso de 12 semanas y nos resultó muy complejo, ya que más allá del acompañamiento de las bravas, surgieron preguntas acerca de cómo laburamos en poblaciones donde el machismo está naturalizado en la mayoría de las áreas, en relación a lo que se dijo al principio con respecto a la naturalización del aborto. La compañera que está abortando recibió la info a partir de la triangulación que hicimos, pero la pregunta es, ¿cómo entienden el modo de acompañar abortos en poblaciones como la nuestra, donde sectores de salud y funcionarios parecieran no habilitar ni siquiera el debate? Bueno, después ella no quería hablar con nosotras, entendemos lo peligroso que es el tabú que supone abortar, a veces en el interior es más complejo todo. Bueno, justo yo la acompañé. A ver, claro, hablabas de ella, es que justo se dio así, justo como veníamos hablando el tejido de redes, y yo me puse en contacto con compañeras de Olavarría que tienen contacto con la referenta de la región sanitaria 2 para ver si le pueden entregar la medicación, cómo hacer para que esa persona que vive en un pueblo
se acerque. Es eso, ¿cómo hacemos? Es eso, es tejido de redes y buscar de qué forma podemos dar respuesta. Y hablando de cómo poder en otros lugares donde no se tiene tanto acceso a la información, cómo poder poner en palabras y sacar de tabú la palabra aborto y entender como esta persona que acompañé, que haya entendido que era su deseo y que estaba en su derecho, ¿no? Porque fue muy difícil explicarle que era su derecho esa decisión, que estaban paradas las causales legales de interrupción del embarazo. Entonces hablamos justamente con las compañeras de otras ciudades para que vayan a esos pueblos y hablen con las personas referentes de la región sanitaria y con directores de hospitales y tratar de buscar profesionales amigables. ¿Por qué? Porque también entendemos que a muchas personas le estamos arruinando el negocio, porque un pueblo cerca de ahí había una persona que le quería cobrar por hacerle la interrupción. Entonces estamos hablando de muchas cosas, no solo tabú, sino también son negocios, ¿no? Entonces, no me sale cómo hablar sin decir una mala palabra. Fue muy difícil tratar de hablar a una persona de zona rural, donde es un médico de toda la vida de otro pueblo, le dijo que las pastillas se tomaban y que si no, él le hacía la interrupción cobrándole. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, sí, no quiero decir malas palabras. La bronca hay que organizarla en acciones y ver cómo podemos hacer para llegar a los lugares donde no llegamos. Acá, como dijo María Julia, fue con las organizaciones territoriales. En cada población hay que ver qué organizaciones y colectivas feministas hay que puedan apoyar la difusión, llevar herramientas y hacer un rastreo de profesionales amigables y escribir aborto, aborto, aborto en todas las paredes para que entiendan que la ILE es un derecho adquirido hace 99 años. Claro, yo quería agregar que además de eso, que hace muchos años que lo estamos haciendo, lo que dice Mari, hoy en la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Salud y el Ministerio de la Mujer han adherido por resolución al protocolo. Entonces lo que necesitamos, no solamente confiar, porque es lo que se está haciendo en el gran trabajo de la red de profesionales por el derecho a decidir, de las compañeras del socorrismo, sino tener una política para todo el sistema, para los pueblos del interior, para que haya capacitación en relación a esto, a todo el personal, desde el administrativo, administrativa, para los concursos de los jefes de servicios de obstetricia, de ginecología, que hay muchísimos objetores de conciencia. Nosotras desde la campaña, desde la red, nos cansamos de denunciar violencia, discriminación, y sin embargo no se hace absolutamente nada. En La Plata hemos tenido muchísimos casos de situaciones de violencia, que se han negado a realizar la práctica, hemos presentado pedido de informes, sumarios administrativos, en muchas oportunidades al Ministerio de Salud de la provincia, y no ha pasado nada. Entonces, ¿tenemos una resolución por parte de los dos ministerios? Muy bien. ¿Tenemos las consejerías que garantiza la red? Necesitamos más consejerías, pero impulsadas y que capacite el Ministerio de la provincia para todo el personal. Que las mujeres o las personas con capacidad de gestar, cuando se quieran realizar la práctica, no estén en forma clandestina en los hospitales, porque pasa esto, no se las ingresa como a cualquier persona en un hospital, y pasa esto en la ciudad de La Plata. Entonces, tenemos una resolución, pero bueno, queremos que se haga efectiva, porque si no, ¿de qué sirve la resolución? Nos seguimos apoyando en el gran laburo militante que hacemos como campaña, pero acá hay una responsabilidad del Estado. Capacitación en AMEU es fundamental. Entonces, nosotros lo vamos a seguir haciendo, pero también vamos a seguir exigiendo al Estado, al Ministerio de Salud de la provincia, de la nación, para que se haga esto. Y así como pasa en el interior de la provincia de Buenos Aires, también pasa en el interior del país, donde hay provincias, bueno, hasta hace
tenemos el caso de la ILE de una niña en Santiago del Estero, ¿no? Porque hay muchas provincias que no han adherido al protocolo. Así que bueno, tenemos dificultades todavía. Creo que solamente quería agregar, tipo, re de acuerdo con lo que dijo María Julia y Mari, que de última, si podemos llevar algo piola de esta reunión y de más espacios, es empezar a pasar los números y empezar a conocer los derechos, además de, nada, además de juntarnos siempre y obviamente encontrarnos en los espacios donde es necesario presionar, entender que es súper importante que estemos presentes ahí y empezar a pasar la data de que las chicas y los cuerpos gestantes sepan con qué herramientas exigir, porque es lo que decíamos el otro día cuando nos juntamos, cuando hicimos ese vivo ahí, de si uno no sabe sus derechos no puede reclamar. Entonces, hay cosas que ya están funcionando, Mari ya lo dijo, el aborto en nuestro país ya es legal por causales, entonces la gente necesita saber cuáles son y cómo acceder, y empezar a presionar también en el interior y en cada uno de los espacios donde es necesario que se creen esos lugares, y bueno, como sea, con las compañeras que estén activando y tratando de hacer red, solo eso. Y nada, después pasemos datos e información para compartir. Sí, eso, perdón, Mari, ¿querés hablar? No, que por ahí para acompañar lo que decía María Julia, que sigamos siendo parte de colectivas feministas que acompañemos, eso no significa que más allá del tejido de herramientas para los acompañamientos, no dejamos de demandar al Estado, gobierne quien gobierne, que cumpla con las leyes ya reglamentadas. Está la ILE, queremos la IBE, y hay una ley en la provincia de Buenos Aires, la 14.738, donde dice que todos los centros sanitarios, desde el primer nivel, que son los CAPS, los Centros de Atención Primaria de Salud, deben tener consejerías de salud sexual integral. Entonces eso claramente no se cumple, porque si no, vos podrías acceder a tus derechos en la salita más cercana a tu domicilio, y no tener que rastrear a través de la militancia, del activismo y de redes feministas, quién te puede ayudar a acceder a ese derecho, ¿no? Entonces, seguir insistiendo y exigiendo el cumplimiento de leyes ya reglamentadas, seguir exigiendo que se trate el proyecto IBE de campaña y las capacitaciones en servicio obligatorias que no sean voluntad de las personas profesionales de la salud, quienes quieran hacerlo, sino que sea obligatorio. Porque se puede ser objetor, pero no obstructor y obstaculizador. Entonces tienen que tener pleno conocimiento del protocolo y de las técnicas adecuadas para la interrupción legal del embarazo. Cosa que no está pasando. Por ejemplo, en esta regional, todas las resoluciones de ILES en segundo trimestre terminan con violencia obstetricia, porque más allá de la medicación terminan con legrado, que es una práctica totalmente invasiva, que son varios días de internación, y esto está totalmente desaconsejado por la Organización Mundial de la Salud. Así que esto, nada, es el día a día de seguir exigiendo y seguir demandando y visibilizando. Eso. Sí, eso, bueno, quería decir que aparte del debate que está buenísimo, si quieren pasar información concreta que quieran compartir, hablada, o si quieren dejarla en el chat para que la vean todos, nada, eso también está el espacio para eso, obviamente. Perdón, yo tengo una pregunta cortita, porque no hay preguntas en el chat, así que voy a aprovecharlo. Mario, que recién dijiste que se puede ser objetor de conciencia, pero no obstructor, dijiste, y no sé bien la verdad qué diferencia habría, digamos, o sea, podés decir, no sé la verdad qué implica ser objetor, pero no, digamos, que no podés evitar, digamos, que la persona acceda al aborto. Es ilegal obstaculizar el acceso a derechos, en general. En particular, cuando alguien va a solicitar su derecho a la interrupción legal del embarazo, si no se está de acuerdo a nivel profesional médico, que ahí
se toman de la objeción de conciencia, deben garantizarle la respuesta a través de otro efector. ¿Sí? Okay. Si incluso administrativo, estamos hablando del personal administrativo también, que termina siendo el mayor expulsor del sistema de salud pública. Cuando una persona va a buscar información a una unidad sanitaria o un hospital, una salita, pregunta dónde queda la Consejería de Salud Sexual Integral y le dicen que no existe, que no es ahí, la mandan a la parte de maternidad, ¿sí? Eso es violencia. Violencia y es obstrucción al acceso de derechos, porque vos es tu deber decirle a la persona dónde ir a que le garanticen ese derecho. Sí, estamos pensando a nivel general. A nivel particular, lo que sucede es que, bueno, son varias cosas. Quienes son profesionales de la salud, que tienen acceso a la información y a técnicas adecuadas, o bien tienes un negocio, o violentan a las personas con posibilidad de gestar y negándoles el acceso a derecho. ¿Se entiende? Porque lo que tienen que hacer es brindar información oportuna, precisa y adecuada y el acceso a medicación. Claro. Ahí pude volver. Lo logré. ¿Quién es? Flor. Florencia. También hay personas o personal médico dentro de los hospitales que en el sistema de salud público se reconoce como objetor, pero por lo bajo pasa su número o teléfonos de consultorios privados donde ellos mismos están cobrando incluso hasta en montos con dólares la interrupción. Entonces está bueno empezar a tener registro de esas cuestiones y ver que realmente estén declarados como objetores, y bueno, después con la sistematización de datos que tenemos y cuestiones por el estilo, empezar a cruzar esos datos y conocer quiénes son los que están lucrando con la decisión de cada persona que se acerca al sistema de salud público, ¿no? Claro. Bueno, no sé si alguien tiene... pregunta Paz si hay manera de denunciarlo. Sí, está el 0800 del Programa de Salud Sexual y Reproductivo de la Nación, que es una línea habilitada no solo para buscar información de acceso a ILE, sino también para denunciar cuando se niegan los derechos y denunciar la violencia obstetricia. Ahí justo estaba tratando de buscarla en internet, así te la paso, para acá por el chat. 0800-222-3444. ¿Está bien? ¿Quieren pasarlo por el chat? Sí, era eso. Lo pongo... Ahora lo copio, lo pego. No soy muy habilidosa con la tecnología, por eso. Está bien, de una. Está bueno. Yo por ahí tengo algo que agregar de lo que venían hablando del tema de la desinformación. Sé que Socorristas en Red tiene una página en donde se encargan de poner la información que hay, digamos, de que si tu embarazo pone en riesgo tu vida, tenés el derecho de poder acceder a un aborto legal, de que si fuiste violada y quedaste embarazada también tenés el derecho. Quería saber más o menos cómo se manejaban y cómo, tanto en la desinformación como en casos particulares de que pasó en Santiago del Estero, creo que fue, que una niña fue obligada a parir, y quería saber cómo influían los medios de comunicación en todo eso, porque esas cosas no se escuchan, esas cosas no se dicen, más que nada a ver cómo la viven ustedes. Ahí está. Es que muchos casos que acompañamos, nosotros lo que hacemos, nosotros, ¿no? Lo que hacemos es resguardar los datos de esa persona. Siempre en todos los casos se exponen los datos personales de las personas que no pueden acceder a derechos, sino de quienes la niegan. Entonces hay que ser muy cuidadosos y cuidadosas de qué es la información que se puede filtrar y cuál no.
se puede filtrar una información de que no se están garantizando los accesos a derechos, pero no de quiénes en particular. Hay que cuidar la intimidad, porque estamos hablando de que esto está en total confidencialidad y vulnera el derecho de las personas a su intimidad, ¿no? Hay que ser muy respetuosos y muy responsables a la hora de brindar información y hasta dónde. En el caso de la niña de Santiago del Estero, se trataron de agotar todas las instancias una vez que se enteran las redes feministas de esta negación de acceso a derechos, pero para eso también hubo una profesional que mintió acerca de la edad gestacional, no le fue brindada información, como dijimos antes, precisa, oportuna y a tiempo. También estaba ahí actuando niñez, vulnerando los derechos de esta niña, sin el seguimiento y sin la protección. Así que, bueno, son múltiples factores. Hay muchas cosas que pasan acá, incluso en este territorio, que no se conocen porque se tratan de cuidar los casos personales y la intimidad de las personas. Sí, lo que salimos a pelear es por los derechos, por lo legislado, y contar cuáles son las situaciones de violencia que comete el sistema de salud pública. Estamos tratando de registrarlos para justamente hacer una denuncia sin individualizar las personas que las sufren, sino quienes las hacen. Sí, incluso a fines del año pasado nos tocó, con otra compañera que bueno no está acá, acompañar un caso de un abuso de una menor, abuso perpetrado por el padrastro, yendo al hospital de Gonet, y se declararon objetores de conciencia cuando correspondía la ILE de cualquier forma habida y por haber. Y más allá de que en el primer momento te salen ganas de querer prender fuego todo, porque es como la primera reacción que uno tiene, es como entender de que primero tenés que solucionar el problema real, que es el embarazo de la nena. Y después, una vez solucionado y pudiendo haber garantizado de que nadie se vaya a interponer, de que nadie vaya a tratar de que ese embarazo continúe, sí arrancar toda la parte legal de denuncias al hospital y al personal médico que haya interferido. Pero creo que acá en La Plata siempre tratamos de manejarnos así para que no pasen estas situaciones, ¿no? De que nadie sea obligado a parir en contra de su voluntad. Creo que hay alguien que levantó la mano que quería hablar. No sé, me parece como una manito. Son libres si quieren activar el micrófono y hacer cualquier pregunta. Sí. Bueno, voy a decir algo, pero igual si quieren, abran el micrófono y interrumpanme y pregunten. No, igual quería como... están pasando, les aviso, están pasando información por el chat, por si quieren verla. Nada, para saber si están bien, ya estamos hace más de una hora y cuarto, como que si están bien con el horario pueden seguir, o si tienen capaz de hacer otras cosas, digamos, tuvimos un montón de tiempo y que capaz que no nos queremos exceder ni abusar de su tiempo tampoco. No, está bien, no sé si hay algunas otras preguntas o qué otras cosas. Yo tenía otra pregunta, ya que, bueno, aprovecho vuelta que no hay alguien preguntando. ¿Qué pasa o qué relación hay o ven ustedes entre la ley Micaela, que se aprobó hace poco, con el derecho al aborto, digamos? ¿Cómo influye, cómo va a influir en los legisladores que vayan a votar por la ley, a favor o en contra? O también, no sé, en los médicos que vayan a hacer los abortos o a objetar eso. Bueno, yo creo que sí, que esta ley Micaela también, producto de lo que veníamos diciendo, ¿no? Esta ley Micaela, esta ley de capacitación en género en todos los niveles, en la justicia, en la administración pública, en la salud, es sumamente importante. Pero bueno,
Igual me parece fundamental, nosotros creemos, porque lo sabemos, porque la historia de nuestra campaña lo demuestra, que el proyecto de ley, la legalización del aborto, va a salir con nosotras en la calle. Y digo, lo demuestra 15 años de campaña. Cuando se trató en el 2018, yo creo que, por lo menos esta es mi impresión, ¿no? Algunas diputadas y diputados a último momento cambiaron su voto, presionados por la gran presión, ¿no? Por la gran masividad que había en la calle, porque hasta último momento no se sabía cuáles eran no sé si recuerdan, los que estaban, no se sabía, no estaban seguros. Y a partir de ahí, me parece que a partir de esa experiencia es muy necesario seguir saliendo a la calle en la defensa de nuestro proyecto. Ayuda y seguramente la capacitación en perspectiva de género, una capacitación seria, ¿no? No se puede en un día, esto se necesita realmente un trabajo importante en la justicia, en la administración pública, en las legislaturas provinciales, nacionales. No es de un curso de un año, de un día, digo, ¿no? Se necesita algo en proceso. Y esto también tiene que ver, digo, porque lo toman como, me parece que es muy importante el tema de la educación sexual integral, el trabajo en las escuelas, el cumplimiento de esta ley, que se plantea desde todos los niveles, que habla desde inicial hasta terciario, que tiene que ser transversal para todas las asignaturas. No es que lo va a dar una profesora, una maestra que tenga buena voluntad. Por eso, lo mismo que exigimos al Ministerio de Salud, que se trabaje en forma conjunta para que haya una política para toda la red sanitaria, necesitamos una política para todas las escuelas, para todos los niveles, para que haya capacitación en servicio, de una vez por todas se aplique. Con la Ley de Educación Sexual Integral se evita violencia, se habla de violencia, se habla de abuso. Entonces, es muy importante también esta resolución, que vemos que en la provincia de Buenos Aires, alguna que otra capacitación, algún agente multiplicador que después baja a las escuelas, pero necesitamos que sea en servicio para todo el plantel, que sea un proyecto institucional, que responda realmente a las necesidades que se requieren en esta temática, ¿no? Pero bueno, seguiremos exigiéndolo. Buenísimo. No sé si las chicas de Socorristas en Red quieren agregar algo. Ahí, no, por ahí lo mismo que decía María Julia es esto de las capacitaciones en servicio, fuese el área que fuese, es importante para entender la obligatoriedad de las leyes que son para todas las personas que trabajan en el Estado, ¿sí? Que tienen que tener, o sea, es obligatoria, por eso se dice la capacitación que sea en servicio, que sea en su trabajo, en su área laboral. No una opción o una elección de ver si se quiere hacer un curso, ¿sí? Así como también la implementación de la ESI, que no sea una elección de quién sí o no darla, sino que sea transversal que a todos los contenidos y que se aplique en las aulas. En este caso sería aulas virtuales, que se está hablando un poco de ello, pero son cuestiones que ya están legisladas. Entonces, esa obligatoriedad tiene que hacerse acción en las capacitaciones en servicio. Eso es. Porque lo que vemos en la práctica, que es insuficiente, ya sea en salud o en la educación, pensar que estas resoluciones se apliquen
porque hay profesionales de la salud amigables o docentes amigables. Con eso no alcanza, porque la situación supera y porque se necesita que se aplique en su totalidad. Y para eso se necesita presupuesto, difusión y pautas claras para que sea general esto, ya sea en el Ministerio de Educación o en el Ministerio de Salud. Porque si no queda en algunos, o la red de profesionales por el derecho a decidir, o las compañeras del socorrismo, o los médicos y médicas amigables, o aquellas docentes que están dispuestas, pero esto no es una política pública. Entonces, por eso es importante. Existe la resolución, muy bien, tenemos la resolución, bueno, ¿cómo lo llevamos a la práctica? ¿Con qué materiales? Para eso se necesita presupuesto. ¿Cómo capacitamos a todo el personal? Porque yo soy docente, estoy jubilada, pero trabajo con adultos. Y en muchísimas escuelas, muchas compañeras, no era que no querían aplicar la ESI, no se sienten capacitadas. Entonces, por eso planteamos el servicio, y que sea un tema institucional, y que se trabaje en todas las asignaturas. No es fácil, pero por eso se necesita capacitación material para eso, y una voluntad política, para que sea abarcativo para todo el sistema educativo provincial, lo mismo en salud. No sé si quedó Está claro. clarísimo. Sí, no, está clarísimo. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera hacer una pregunta. Hable ahora. Bueno, nada, para ir cerrando, nada, queremos agradecerles un montonazo por darnos el tiempo, por venir a esta charla y contarnos toda su experiencia. Y la dejo a Tati para que haga también un cierre. No, más que nada un poco de lo mismo. Agradecerle a las 4 por tomarse el tiempo, por darnos este espacio para poder charlar. La verdad es que es increíble todo el laburo que hacen, incluso ahora, en este tiempo. Y nada, eso más que nada, agradecerles y nada, decir que la lucha sigue, ¿no? No, muchas gracias a ustedes, porque de esta forma ayudamos también a difundir nuestra lucha, ¿no? Así que muchísimas gracias por la invitación. Bueno. Sí, gracias. Sí, bueno. Ay, perdón, justo vi un mensaje en el chat. Bueno, que dice, son muy interesantes los aportes de los compañeros, gracias por abrir este espacio de saber, informar y diálogo para la lucha, será ley. Bueno, y sí, nos seguiremos viendo en las calles, por el momento no, pero cuando termine el aislamiento. Por ahí tenemos que ir a arreglar el pañuelo en Plaza Moreno, uno nunca sabe. Claro, tal cual. Claro. Pañuelazo. Pero esperemos que el 2020 sea ley, ¿eh? Tiene que ser ley nuestro proyecto. Sí. Bueno, de vuelta, muchísimas gracias por este tiempo. Y bueno, nada, gracias también a todos los que se sumaron a escuchar la charla, perdón, ¿cómo sale? Gracias. Bueno.